Buenos días a todos. Muy buenos días. Especialmente quienes hemos convocado hoy y muy amablemente ya en época de vacaciones. Están aquí con nosotros, muchas gracias. Pero obviamente quiero darles las gracias al presidio, a los amigos. Por favor, quiero que se den a mi casa, quiero que vean que esto es un tema de amigos porque así ha sido durante todo este tiempo y sobre todo agradecerles esta disposición porque a reserva de lo que vayamos narrando durante el transcurso de la conferencia, para nosotros es muy importante que todos los que estemos aquí podamos replicar lo que hemos hecho todo, en la organización, en el staff, en la prensa. Obviamente la idea que nació entre la Cámara Nacional de Comercio y el municipio de Cuernavaca, porque lo practicábamos con el secretario hace poco y con el presidente. No ha habido un evento en el cual estemos caminando de la mano, nos sentamos con Priscila hace tiempo y antes que la generación de empleo coincidíamos en que tenemos que reforzar a las empresas, a los comerciantes, a los profesionistas que están aquí. Y entonces esto viene a coronar un año de mucho trabajo y a sentar el precedente de lo que sigue en el tema de capacitación, profesionalización, apertura de ventas y un sinfín de cosas que vienen. Así que, por favor, hoy, en colaboración con la Constitución de Cuernavaca y el Ayuntamiento de Cuernavaca, le damos la más cordial bienvenida. Por favor, nos acompaña hoy en día Miguel Ávila, vicepresidente de Servicios de Canaco. Nos acompaña el licenciado Manuel Suárez Gerard, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Cuernavaca. Nos acompaña Luis Miguel Ramírez, del despacho LHO de las cámaras de comercio de España y la británica. Nos acompaña Alejandro Ruiz, en representación de la Cámara Peruana en México. Nos acompaña hoy Juan Carlos Maza, del sector industrial de Conectar Empresas. Nos acompaña Juan Carlos Iturbe, director de Ecoden y del Gobierno del Estado. Y le agradezco mucho su presencia a Carlos Martínez Cueb, delegado de Economía Federal, y un servidor también, Ricardo López Jiménez, presidente de Canaco. Perdón por lo que solo me está hablando con nosotros, Priscila Filatoso, directora general de Comercio, y decirles que con ella es de donde nació también esta idea de poder colaborar. Así que, por favor, cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Antes de hablar de los resultados, quisiera explicar, si me lo permite, cómo se construyó este proyecto, porque el valor del Foro Innova Cuernavaca no estriba solamente en los hallazgos, sino en la forma en cómo se construyó este proyecto. En este foro, que desde luego no fue un evento improvisado, sino fue diseñado como se diseñan los proyectos serios de desarrollo económico, con planeación, con método y con una lógica clara, y esto arroja una información que debe de representar valor para el Estado. El primer paso fue definir como marco de referencia para la construcción del Foro Innova que estuviera alineado a los planes de desarrollo municipal y estatal, a la política económica nacional y, por supuesto, en el marco a largo plazo de lo que es la Agenda 2030. Esto fue intencional porque queríamos que los resultados se pudieran dialogar directamente con el lenguaje y los responsables de los distintos niveles de gobierno y no quedarse solamente con un ejercicio aislado. Desde el inicio nos hicimos una pregunta central: ¿cómo construimos información que pueda convertirse en decisiones públicas reales? Así que con este marco, el segundo paso fue escuchar a las empresas. Antes de convocar a los panelistas o a las autoridades, diseñamos un diagnóstico empresarial que fue respondido por los asistentes del foro. Este diagnóstico capturó la operación cotidiana de las empresas en procesos, trámites, capacidades internas y, por supuesto, su entorno.
regulatorio. Les preguntamos al respecto del financiamiento y de cómo se articulan productivamente las organizaciones. En este diagnóstico fueron 28 preguntas. Algunos de los asistentes les parecían muchas, pero espero que hoy tenga sentido la razón del por qué este diagnóstico. Por lo tanto, las empresas hablaron primero y todo se construyó a partir de ahí. Tercer paso fue convertir este diagnóstico en ejes estratégicos. No dejamos información dispersa, sino la organizamos en 4 grandes temas que reflejan los retos estructurales del ecosistema empresarial morelense. En primer lugar, un entorno regulatorio y de desarrollo municipal. En segundo lugar, un financiamiento, inversión y escalamiento empresarial. En tercer lugar, innovación, digitalización y competitividad. Cuarto, capital humano, liderazgo y gestión organizacional. De estos ejes, que no son modas, sino es parte de la preocupación de todos los empresarios en el Estado, fue como tuvimos 4 paneles en donde el primero se llamó el reto Mi Pyme, en donde se habló del entorno económico y sirvió para poner un contexto de la realidad de las empresas locales, su operación diaria, los obstáculos estructurales que enfrentan para crecer y desde luego para formalizarse. El segundo panel, legislación y marco regulatorio. Este panel tradujo los problemas reportados por las empresas en criterios legales y administrativos, permitiendo identificar donde la norma entraba o la interpretación generaba fricción. Tercer panel, innovación, tecnología y digitalización. Aquí se contrastó con la realidad, con modelos y experiencias que muestran cómo la tecnología puede ser una palanca de productividad cuando existe acompañamiento y procesos claros. El cuarto panel, gestión humana y liderazgo. En este se abordó el reto interno de las empresas, el liderazgo, los mandos medios, la retención de talento y la cultura organizacional, elementos sin los cuales ningún crecimiento podría ser sostenible. Cada panel no habló en abstracto, sino respondieron las preguntas construidas directamente del diagnóstico previamente citado. Los panelistas de corte internacional, algunos nacionales, que como ustedes fueron testigos de suma importancia en el Estado, no participaron como conferencistas, sino como validadores técnicos. Su función fue contrastar lo que las empresas dijeron con la experiencia comparada, buenas prácticas, errores comunes y condiciones institucionales necesarias para que las soluciones funcionen. Esto, desde luego, permitió enriquecer con hallazgos sin que perdiéramos el anclaje local. Una vez que ocurrió el foro al cual ustedes nos hicieron el honor de asistir, el siguiente paso fue validar con datos duros los hallazgos de este diagnóstico y las respuestas de los panelistas se cruzaron con información oficial, principalmente del INEGI, para identificar qué retos son estructurales, cuáles son de proceso y de coordinación. Este cruce evitó la subjetividad y fortalece la credibilidad en el documento que el día de hoy vamos a hacer público para todos ustedes. Con toda la información integrada hicimos lo más importante, convertir el conocimiento en agendas diferenciadas, ya que para el año 2026 vamos a construir una agenda con los municipios, con el Estado, con la Federación, con Canaco y con las cámaras empresariales del Estado. Las cámaras internacionales que el día de hoy tenemos el gusto de estar bien representadas en esta mesa. Y la intención es que tengamos responsabilidades claras, imágenes de acción de acuerdo a su respectivo nivel. Por ello, lo que vamos a presentar el día de hoy no es el final del foro Innova Cuernavaca, sino es el inicio de una siguiente etapa. Desde Canaja, el compromiso es convocar el próximo año
a los tres niveles de gobierno, como las cámaras y asociaciones empresariales, para sentarnos a trabajar en una Agenda 2026, construida a partir de los hallazgos de este primer foro Innova, pero no es una agenda política, no es una agenda improvisada, es una agenda con método, con evidencia y con corresponsabilidad. El foro Innova no fue un evento, fue un ejercicio de construcción de una agenda con método y con evidencia para el fortalecimiento de las empresas en el estado de Morelos. Gracias, Miguel. Bien, sí, con respecto a eso, tratando de sacar un plano de concreto, voy a mostrar, voy a relatar los hallazgos que hablamos sobre el primer obstáculo que hablamos del tema de las mentiras. Hay algo que Miguel narraba durante este proceso y decía que le aplicamos metodología, porque somos un país, somos una cultura bastante creativa, pero que difícilmente tenemos metodología y por lo tanto difícilmente encontramos soluciones prácticas y normalmente vamos improvisando sobre el camino. Obviamente descubrimos, por voces de ustedes, que la inseguridad es el elemento más importante. Pero ahora también no basta con eso, sino encontrar cuál es la ruta y cuál es la participación que tenemos los empresarios dentro de este tema, la ciudadanía. Encontramos que el segundo tema más importante es el financiamiento. El tercero, la carga regulatoria. El cuarto, la innovación y la digitalización. El siguiente es el talento y el capital humano. Terminamos con el desapar nuestros hijos. Y lo que quiero matizar aquí es que cuando encontramos datos en porcentajes, podemos escalar y repartir adecuadamente la responsabilidad. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué le toca al municipio? ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca a las organizaciones civiles? ¿Qué le toca a Economía Federal? ¿Qué le toca a las organizaciones internacionales? Porque aquí también quiero matizar que todos los participantes tienen un vínculo o una arraigo morelense. Y entonces parte de este ejercicio es demostrar que en toda esta capacidad demostrada es el Estado en donde tenemos la participación del conocimiento, donde tenemos la capacidad de discernir y de aportar, donde tenemos nosotros los elementos para, con la tecnología, con la preparación adecuada, darle el desarrollo que el Estado no tiene. No hay mesías, no hay un par de aguas en el que digamos que viene un héroe a cambiar este tema. Hace poco lo platicaba con un afiliado y déjenme ir por este tenor, porque me decía, ¿cuántos años y cuántos sexenios desde Caná, trienios, o cuántos elementos han pasado sin que haya podido ocurrir algo? Yo les decía, hoy en día creo que nuestra realidad indica que no tenemos héroes. No va a salir un Zapata, no va a salir otro héroe porque tenemos ejemplos palpables mientras el sur del país, cuando hay la revolución. Creo que el tema es el mismo y el tema ya no le corresponde solamente a un líder, le corresponde a todos los participantes, les corresponde a los medios de comunicación, cada quien haciendo la función que le corresponde. Lo único que pedimos es que se haga de manera adecuada. Creo que lo importante aquí es decir que hoy los empresarios no pedimos privilegios, pedimos reglas claras. Y este foro ha sentado el precedente para que estas carpetas sean entregadas al sector académico, para las universidades quienes asistieron se dieron cuenta que la empatía y la sinergia que se dio entre tres de las principales instituciones, nuestra máxima casa de estudios, la empresa y el milenio, fue impresionante. Y de ahí salieron tareas, y de ahí los abogados, y de ahí el sector industrial que hoy es representado por Juan Carlos. Entonces, a través de distintos círculos creemos que podemos avanzar, pero que es responsabilidad de todos el que podamos hacer de Morelos el Estado que necesitamos. Ahora, por favor, si me permiten, Marcos Manuel, nos algún mensaje en nombre de todos. Desde la dirección del foro ya veníamos teniendo algunas mesas en diferentes temas
en Canaco. Y lo que a mí me queda claro es que, a ver, también me la primera vez escuchar a los empresarios para ver las necesidades de los que tienen. A veces lo que nos pasa en los municipios es, como el famoso buzón de sugerencias, nomás nos llegan las cejas más fuertes y las felicitaciones y todo de la parte que está en medio, entender lo que está pasando. Y ahí es donde tienes que tomar las decisiones de esas necesidades, esas problemáticas que tienen en el edificio. Tienen en el municipio, ¿no? De presentar acá. Puedes traer algunas ideas de mejora regulatoria, explicar, etcétera, pero no sabes exactamente dónde son los temas claves que tienen los empresarios. Y eso es lo uso. Eso es lo que se logra ese foro, que nos va a permitir generar una agenda donde empecemos a trabajar esos temas del municipio, donde escuchemos lo que se necesita, veamos dentro de las capacidades del municipio lo que podamos cambiar en el municipio, incluir para lo que tenga que ser estatal, federal, poder hacer las sugerencias, poder hacer subir los temas. Y creo que eso es como dice David, lo rico de este ejercicio que se hizo, para permitir generar una agenda de trabajo donde ya vayamos claro a lo que tenemos que estar haciendo cada parte. Entonces, ahora sí que con el municipio Puente, yo tengo la fortuna de venir del sector empresarial, viendo la parte que me puede doler a las empresas, pero a veces el día a día que te mete en el municipio pierdes un poquito el contacto, pues ahorita es volver a abrir otros canales de comunicación para escuchar todas esas necesidades y generar toda esa agenda de trabajo y que tú eres ahí trabajando. Porque un tema muy interesante es que no se me había ni ocurrido como tal, me dicen, muchos de los servidores de nosotros queríamos mucho más en nuestras empresas, fuera más fácil hacer. Entonces, como decían aquí, una de las opciones de que no necesitamos a lo mejor las grandes inversiones que lleguen, sino que nuestros empresarios pequeños tengan la capacidad de crecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Temas de liderazgo que vieron ahí, de que faltan. Yo tuve la oportunidad de hacer el curso de AD2 del IPADE, que es alta dirección. Lo que concentraba las clases que tomábamos, los ejercicios que hacíamos, era precisamente el tema de liderazgo, el tema de manejo de personal, de cómo motivar a la gente, cómo hacerlo, más que meterte a los detalles de contabilidad. Entonces, para eso tienes gente que es capaz, que te va a llevar toda esa parte financiera, etcétera. La entiendes, pero tienes los expertos. Pero esa parte de llevar a la empresa, el liderazgo que se requiere, es uno de los temas que salen aquí. Entonces, ir pensando en algunos tipos de talleres que pudiéramos hacer para nuestros empresarios sobre el tema de liderazgo y qué capacitación necesitan, ¿no? Esos temas yo creo que vamos a tener que unirlos a esta agenda, como decía, para ahí poder trabajar. Pues yo nada más felicitar el esfuerzo que hizo Canaco. Nosotros no tuvimos como el medio para que se pudiera hablar el tema, poderlo hacer. Aquí la directora fue la que le trajo todo la organización y es la que ha estado ya dándole seguimiento mucho de lo que ha salido. En su intervención ya nos tocará algunas de las líneas de acción que ya estamos pensando en hacer de acuerdo a lo que ya salió en este documento que se va a generar. Bueno, estamos a sus órdenes y gracias a los medios de comunicación por tener Entonces, sí. Y de manera formal, a lo que está presentado entrega del primer documento de los hallazgos del primer foro Innova Cuernavaca, que hace formalmente el canal de Cultura. Por favor, hazlo llegar a las áreas correspondientes. Esto sea el principio del trabajo mucho más ordinario y separado. Y Miguel, si nos ayudas con alguna participación. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Sí. Sobre todo, gracias por la invitación a sumarnos desde la lucha de Cámara Británica y Cámara Española. Que creo que Morelos o Cuernavaca en este caso está tomando un rol protagónico en colocar a buenas cámaras. Aquí me acompaña colega de Perú. Creo que es una forma de conseguir traer información. La verdad es que yo nunca había visto un foro de esta.
ese contexto de investigación, hacer las cosas con método, porque no salga muy claro a la comercio. Entonces, bueno, yo creo que pues esa operación, los resultados que se consiguen cuando se no son diferentes a los que se consiguen cuando se consiguen. Y algunas acciones para de verdad, no sé, es un previo. Entonces, una de las preocupaciones principales o temas es la sentencia muy famoso Estados Unidos. Y luego, si no tenemos las reglas claras, no vamos a entender más. Entonces, si esta clase de eventos está generando las bases para tener las reglas claras, la relación se va a multiplicar no solo los sectores extranjeros, sino el sector de los países. Entonces, tener las reglas claras, yo creo que es una conclusión que pudiera parecer muy básica, pero los números marcan que el 80% de las personas lo del otro punto que también estaba en la eficiencia está clara. Una cosa sigue extendiendo. Ya vamos a llegar las ganas de las de eficiencia administrativa es algo que sí se puede. Recién Carlos, yo hace muchos años tuve la fortuna de participar en un programa piloto que se hizo con lo que es de economía, se llamaba Tu Empresa. Tu Empresa lo recién era en una contabilidad llegaba a su objetivo y se movía hasta atrás con sus hijos y la sociedad inscrita en el registro público de comercio, sociedad de la INSA. Eso era algo que no fue hace, o sea, y después ahí andamos, en 10. Sí. Entonces, hicimos ese preparado, pues yo fue así que nuestro crecimiento se también un proceso. Dentro de los números que se lanzaban, 71% de los encuestados señalan la certificación luego salud del sistema. Se puede hacer hecho para que lo la digitalización. Digitalizar es una herramienta muy poderosa si se hace de manera adecuada, si simplemente digitalizas el proceso administrativo existente, es lo que dicen los encuestados. Si vas a digitalizar, es que adaptar los procesos a todo. Eso. Hablamos de liderazgo. Vaya, el liderazgo, el capital humano, sin duda, es algo que tiene el potencial de cambiar por completo. Hay digamos que el 78% de los datos podrían ver el liderazgo como una forma de cambiar, una forma de innovar, sea realmente los llaves. Y acordé en unas palabras, estaba una colega de despacho de Florida, era cuando me reúno con mis jefes, siento que estoy cuando me reúno con mis jefes. Yo creo que eso es algo que no hay que especial. El liderazgo no es tirar la basura, es todo lo contrario. Cada saltado bien el liderazgo es resultado que va a tener resultados. O sea, finalmente, financiamiento. ¿Cómo podemos hacernos de recursos que fueron que se trató en el foro
y largamente llegar a los por allá a lo de poder el loco. Llegar a los recursos sea más sencillo. Yo creo que eso es lo hago de pegar amar en este proceso. Creo que es una verdad. Regresar a lo que decía ahora es un proceso de la historia de Dios. Creo que es algo que mostrar yo salgo puesta 70%, 60%. Y serían los financiamientos se está empezando. Y finalmente después de estos comentarios breves que están extendido, ¿qué podemos hacer desde las cámaras? Las cámaras, en este caso, las tocan la cartucha de esta versión, la verdad, pues que tenga que muchas veces no digo que sea solo hasta por parte lo que han hallado en otros países es algo de lo cual podemos aprender y también con las prácticas en materia de sostenibilidad que es algo que siempre dando de impulsar a la directiva de la vida de la en materia de sostenibilidad. Gracias. Sin duda, la alianza y esta academia tan importante que firmamos con las cámaras de comercio de España, Reino Unido, Italia, gracias a tu enlace, nos debe abrir mucho más a perspectiva. Alejandro, valoramos mucho lo que nos aportaste durante el panel, pero si nos puedes ayudar con alguna presentación por ahora, lo agradecemos. Claro que sí. Bueno, queda por supuesto tu imaginación para no estar aquí. Y bueno, lo que yo quisiera decir es desde la perspectiva internacional, quiero empezar como una idea central. Los retos que hoy enfrentan las empresas trabajo, y en México no se es no se trata solo de vender lo que pasa aquí, sino de poner estos señales para el mundo, para enriquecer la discusión que esperamos sobre todo. Dentro de los grupos acercados, fue primero desarrollan los hallazgos cuando se miran. Cuando se observan los hallazgos de este documento final que hay, desde una mirada internacional se indica para los desconocidos la necesidad de que los hagan, ha comentado aquí en la mesa, procesos eficientes, digitalización con sentido práctico, fortalecimiento del liderazgo y mejor acceso al financiamiento. No es propiamente una postura de Ford, pero sí de lo que también, y eso estoy casado con ella, que yo creo que también debería de haber sensibilidad y sensatez, así como la novela de los legisladores y de los ejecutores de planes. Hay veces eso me dice, normalmente lo digo, porque es fácil ejecutar, pero no es fácil conocer bien el bloque. Cuando se aplica una ley también se debería conocer eso. Nosotros, porque necesitamos todos generar ingresos y hay veces que no hay condiciones para hacerlo, o las condiciones están todas de nosotros, como empresarios. Estos temas aparecen en economías emergentes y desarrolladas. La diferencia no está en
temas. El documento que se tiene aquí en la página importante sabemos está listo para ser familia dentro y fuera del país, porque no parte de opiniones, sino de evidencia. Claro. Eso es básico y eso en la decisión tomada también como un aspecto relevante de difundir para cosas. Lo comento desde la Cámara Peruana de Comercio en México y otras instituciones que participamos, finalmente podría ser con la Canaco, hemos tomado una decisión clara. Estos hallazgos no se van a quedar en un solo espacio, no se van a quedar en un foro. Los vamos a hacer extensivos a toda la sociedad, nos conviene. Pero que puedes explicar es sumar estadísticas, contrastar experiencias y enriquecer la visión sur de México para atravesar allá. No se trata de buscar variedades externas, sino aprovechar redes internacionales para aprender a buscar por algo. En otras orejas, cuando entidades o las que compartiramos hallazgos, aquí quiero destacar que, para ser muy concretos, aquí es como será difusión por las siguientes instituciones o entes. Primero fueron las separadas cámaras nacionales. Ya hemos platicado con algunos de los American Society, que es una importante, vamos a marcar unos cuantos días, meses, dependiendo de cómo quieran ver. Por Argentina está con su book, con Bolivia, Brasil, con Colombia, Cuba. Hace 2 semanas hubo el foro de Cuba, vino la Cámara Cubana para tratar sus productos y servicios. Entonces, una situación que bien se distingue hacia derechas, una situación necesaria. Con Chile, con Israel, con Pakistán, con Paraguay, obviamente con puedo citar otros, pero apenas estamos concertando citas para entregar formalmente el documento. Estas instancias tienen experiencia directa en diálogo público-privado y en esquema comunal. En cuanto a riesgos de comercio exterior, también se va a presentar Formación Nacional y Portadores de la República Dominicana. Y ahí hacemos su prácticamente cambió su presidente, pero sí con la idea de seguir escuchando a los empresarios en aras de fortalecer el comercio exterior. Obviamente, con nuestra casa que es el PROCE, hemos comunicado al comercio exterior con que ya tuvimos reuniones y estos organismos tienen una visión transversal sobre competitividad, comercio y entorno regulatorio. Y con algunas cámaras y entidades empresariales, más que nada entidades empresariales nacionales, como son la Asociación de Abogados Minerantes, vamos a repetir desde las prácticas, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la Ciudad de México se ha sumado también. Se suma en ese tren la Confederación Patronal de la República Dominicana, la ministra de Usaid Medina, como el empresarial, con el Consejo Empresarial Mexicano, y en especial con los sectores, con un sector que pocas veces se escucha, pero están ellas ávidas de crecer, que es la Red Nacional de Mujeres Empresarias y el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. Siempre hay un programa que a veces me enorgullece, pero también digo que retrasados estaban. Cuando nos decían chicos, detrás de una moda hay una gran red, yo decía, no, y así me lo sé, ¿no? También, con unos años también, ¿no? Decía, al lado de la Israel, de mucho poder, entonces, estamos aquí, hay que estar casi como estamos haciendo, a la una gran mujer, y ella tenemos que ser grandes hombres para merecer ese retrato. Finalmente, para esta difusión, mi propósito es construir una agenda empresarial más sólida que no dependa solo de una región o de una cámara, sino que se nutra de todas las perspectivas. Esta difusión permitirá, primero, identificar buenas prácticas replicables. 2, detectar errores comunes en la propia cualquiera. 3, fortalecer la discusión sobre certeza, proceso y vivienda. Y 4, sumar propuestas concretas a la agenda que se trabaja en el 16. El último tema que se tomó fue hacer la conversación más amplia. Desde luego, desde la experiencia internacional sabemos que los países que avanzan no van a poder por la mesa. Bastante la propuesta del diagnóstico aislado al mensaje. Realmente debe ser muy justo a ellos estar
Eso es el esfuerzo. Finalmente, ya para despedirme, lo que quisiera señalar es esta frase que es, que a mí me llama la atención. Compartir los hallazgos es el primer paso para mejorar conjuntos. Y hoy, con este libro, con este trabajo, podemos mejorar muchísimas veces. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Hugo, por su participación, para la experiencia y el enfoque internacional. Juan Carlos, desde el sector industrial, nos puedes decir cómo tú observaste y conclusiones claras. Bueno, muy buen ministro, muchísimas gracias a la invitación. Yo fui moderador de un panel muy interesante con grandes empresarios, los cuales nos compartieron cierta información. Y antes de empezar a ver el hallazgo, me gustaría comentar una frase que no es mía, pero es algo que es de ideas y acciones son alucinaciones. La verdad, poner en práctica el plan así. Gracias. Poner un plan así en práctica es muy complicado, pero me gustaría que se sumen y nosotros como empresarios nos sumamos como que tomar canaco para bien de los empresarios. Ya no es muy importante, ¿no? Hoy solamente le tenemos un indicador fragmentado, pero fragmentada porque el 67% de las empresas opera con una visión meramente local. El 72% no participa actualmente en esquemas de economía regional. Al pasar esto a de escala y ejecución, no se puede, tiene que estar cada empresario buscando solo su rumbo y su destino. El 70% de las empresas industriales no están dispuestas a integrarse a redes empresariales de cadenas de valor. Eso es algo muy bueno al no ser las cámaras de un órgano obligatorio y que hoy los empresarios puedan ver el valor nuevamente en ganar con las cámaras empresariales. Creo que es muy importante porque se está generando los servicios de valor que se requieren. Eso puede ayudar. Yo creo que estos hallazgos no nada más es reconocer lo que se ha encontrado, sino también buscar la forma de cómo se va a contrarrestar eso. Que se dejaría que es el segundo paso de bien. Ahora mucho eso. Industria y el entorno regulatorio, hay una unidad de riesgo. El 80% de las empresas considera que el entorno regulatorio limita su crecimiento. Eso lo hablábamos hace rato y que luego en la exposición de desarrollo económico, también en la directora de comercio e industria y que a través del alcalde podamos tener unos trámites mucho más fáciles para poder invertir. Sí, la gente quiere invertir, pero a veces te da temor el que tengas parado en sanción porque el trámite es neto, realmente no sabes cómo. Entonces creo que sí es importante que podamos tener en este conjunto para poderlo hacer más fácil, ¿no? Mejorar tus reglas. La digitalización hoy en día es muy importante y es una condición que necesitamos empresarios para poder escalar. El 74% de las empresas que conocen la necesidad de digitalizarse. Hoy muchos de los empresarios lo hacen con procesos manuales, baja trazabilidad y menor capacidad para integrarse a grandes cadenas. Lo que se tiene que hacer, obviamente, es si digitalización operativa y administrativa le impide no puede escalar ni integrarse a mercados más amplios. Antes era muy complejo el poder abrir un dominio, tardaba semanas. Hoy en día, regresas una página, pagas, tienes un dominio a muy buen costo y para usarlo inmediato. A veces nos espantamos porque decimos, las grandes empresas tienen estos sistemas CRM, todo. Son muy caros, muy costosos, ¿no? Hoy en día, la digitalización ya es al alcance de todos, incluso pequeños y medianas empresas. Creo que es el momento de poder saber eso. El talento industrial en el cuello de botella interno. El 78% de las empresas necesitan programas formales de liderazgo. A veces no conocemos muy bien ese tema de liderazgo y creemos que lo sabemos todos, somos hombres de las empresas y tenemos que escuchar, aprender y capacitarnos. El 72% reporta debilidad en mandos medios. Estos mandos medios no vienen mal.
capacitación necesaria y por eso tenemos que buscar que vengan las cosas. 65% enfrenta rotación recurrente de personal. Obviamente ese es un factor que te vuelves capacitar para el personal, se va a cerrar. El problema no es la capacitación. Hay que ver el factor por el que se va. Ese es el que debemos analizar. El financiamiento industrial, necesitamos más acompañamiento de crédito. Lo comentamos hace rato para el secretario. Dinero hay. El problema a veces es el acompañamiento de qué bolsa de dinero necesitamos. ¿Cuál es el que nos conviene? Falta de primer piso, de segundo piso. ¿No? ¿A cuál podemos acceder? Hay que entender que venimos acompañado a la pandemia, como se pensaría, pues estamos empezando de cero. Y a veces el recurso bueno se tiene que armar como que empezamos con los 3, los 5. Entonces, necesitamos que nos vean como empresarios con ganas de poder sumarnos y llegar a este tema de los créditos que también se tiene para el tema de los multines aquí locales. Entonces, más del 70% de las empresas superan su financiamiento total. El 63% desconoce de programas vigentes. El 69% solicita asesoría técnica. A veces le llegan demasiados documentos en los cuales no cumple con toda la como debe decir, se vuelve imposible revisar ni documentos. Entonces, eso también nos ayuda a las cajas a poder filtrar para que lo que llegue a la autoridad de antes de dar los derechos lo puedan tener mucho más visible, más fácil para poder tener un lanzamiento adecuado de un. Entonces, en resumen, la industria quiere integrarse, pero no encuentra los canales. La industria quiere invertir, pero enfrenta fricción regulatoria. La industria quiere modernizarse, pero carece de estrategia digital. La industria quiere crecer, pero necesita fortalecer su capital humano. Muchísimas gracias. Agradezco a un grupo de empresas y hoy se integran conmigo. Agradecerles este espacio también para que tengamos otros invitados en el tema. La idea es que esta mesa se vaya enriqueciendo. Así que sigan por favor sus aportaciones. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los medios, muchas gracias a Lejos por este espacio y poder manifestar pues nuestras opiniones, conclusiones, ideas nuevas que han surgido en este foro. Pues primero que nada, bueno, decir lo que ya se ha comentado, que este foro ha sido extremadamente fructífero, estoy muy satisfecha, al menos con lo de parte de la Secretaría, al que pertenezco de mi dirección, porque ha sido un paso muy relevante, yo creo, en la vinculación entre las cámaras, el gobierno y la academia. Bueno, yo soy nueva también aquí en la dirección, pero veo que este paso es la primera vez que estaba de esta manera tan organizada y sistemática y que no ha sido un foro más, como muchos otros que hemos tenido, sino que puede considerarse una mesa de trabajo para futuras políticas públicas. Precisamente la gran evaluación de este foro ha sido la elaboración de este documento que al menos para la Secretaría de Dirección son insumos de una riqueza invaluable que nos van a servir para informar las próximas políticas a seguir. Y como ya se ha comentado, hay hallazgos fundamentales, por lo menos en la dirección, que le han servido para reorientar algunos de los planes que tenemos para el año que entra, especialmente lo que ya se ha comentado aquí, lo que recalcaba con Carlos, que pues, es necesaria una simplificación de trámites urgente para el usuario del ayuntamiento y que bueno, ya estamos haciendo una agenda dictada pues, por los presidentes también de la ley de eliminación de trámites burocráticos en que ya cuando vamos a la digitalización, quieras o no, como municipio, bueno, los trámites estamos siguiendo. Y bueno, también qué tipo de capacitaciones vamos a dar, también es una idea que surge en los paneles de extrema relevancia. Bueno, no es lo mismo las capacitaciones, a los decía, como vamos dando, ya ver exactamente qué tipos de giro necesitan de capacitación, en qué niveles, si vamos a dar capacitaciones en liderazgo, capacitaciones en trámites digitales. Sabemos que las pequeñas empresas son las dominantes en forma baja, que no es el mismo tipo de capacitación que requiere una empresa más grande. Y bueno,
pues también todos los problemas que hay en las inspecciones, bueno, todos estos también es parte de la agenda que tenemos como municipio y en los que ya estamos trabajando, pero sí repito que esto para nuestra agenda ha sido invaluable y agradezco mucho también la parte de Canaco como aliado técnico que esperamos que continúen y que podamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Entonces, de la personal, conozco tu labor, tu paciencia para con nosotros, fundamental. Aquí traemos un ritmo un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, les agradezco porque es muy importante un equipo. Para un equipo que ustedes no es todos haciendo lo mismo, sino cada uno lo corresponde. Carlos Iturbe, muchas gracias por acompañarnos. Para mí y para Granato es muy valioso que estés con nosotros. Les sigo. Carlos nos ha estado acompañando en muchos procesos. Hemos visto de cerca su interés por el desarrollo económico del Estado. Considero que es una mente brillante, que ocupa un espacio fundamental. Así que lo que nos vas a aportar hoy sería el fundamental. Muchas gracias, David. Muchas gracias por sus palabras y por la asistencia y también, por supuesto, por la invitación a participar en este panel, pero sobre todo por ser partícipe de esta colaboración entre el sector privado y el gobierno, que como bien lo decía también el secretario Marco Manuel Suárez, pues él tiene una historia como empresario, que compartimos muchos de los que estamos ahora en la función pública, que en el caso de la Canaco, la realidad que manifiesto nuevamente mi beneplácito de saber que esta Cámara tiene esa representatividad histórica de Morelos. También esté sirviendo como parte de este enlace, este canal ya de un acompañamiento más técnico, donde no nada más plasmen las ideas o las necesidades de los propios comerciantes necesarios, sino que se genere este espacio de comunicación y de colaboración. Y creo que ese es un gran acierto, los resultados que tenemos en este foro, y a fin de cuentas también para nosotros en este papel como funcionarios nos da elementos de mayor certidumbre para tomar decisiones, para conocer qué es lo que realmente se está demandando por parte de las MIPYMES, de los empresarios en Morelos. Desafortunadamente, y esa es una cuestión natural también de muchos gobiernos, pues a veces las políticas o los elementos de comunicación no son tan buenos como el sector privado. Y creo que esa es esa gran labor de la Cámara. En este caso, referente a lo que pues, han expresado otros compañeros en el tema del financiamiento, esas estadísticas que acaba de dar Juan Carlos, que vamos, también nosotros hemos estado, pues nos hablan de la parte de gobierno en el entorno del FIFODEPI, ¿no? Hablar de financiamiento, pues efectivamente el FIFODEPI, al igual que el FIDECOM y el Fondo Morelos, son los tres canales de financiamiento que tiene el gobierno del Estado. En el caso del FIFODEPI, pues aplica para temas de subsidios, no menos importante, porque a fin de cuentas cualquier recurso que llegue a negocio, independientemente del tamaño que sea, siempre va a ser positivo, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso lo que nosotros, al margen de esas áreas de oportunidad en temas de seguridad, de financiamiento, de carga regulatoria, de innovación, digitalización, talento, capital humano y otros elementos que se tocaron en este foro, pues bueno, en este caso, en el tema del financiamiento, tenemos 4 elementos importantes, ¿no? El primero, bueno, definitivamente el financiamiento no está llegando. Y ese es un tema estructural del país, ¿no? Cuando nuestra presidenta solicita y exige al reparto vincular el crédito para las MIPYMES, pues efectivamente está señalando pues, que hay una banda muy enfocada a lo que son los servicios financieros y a todas esas altas condiciones, pero por otro lado, pues no hay ese juicio social de las MIPYMES, y en el caso del gobierno del Estado, por esos tres organismos que mencioné y en el caso del tipo de vida, bueno, estamos tratando también de coadyuvar en esa necesidad. Sí, en lo que se refiere a lo que es el financiamiento sin el acompañamiento, ya que no se genera impacto, pues sí, efectivamente lo que estamos visualizando es que, pues bueno, muchos de los empresarios no solicitan los recursos porque consideran que los trámites son
muy tortuosos, son complicados, pero por otra parte también en la autoridad, pues no se visualizan esos elementos donde se valoren, se identifiquen necesidades específicas de los empresarios. Es decir, no nada más es otorgar el recurso, sino saber realmente que ese recurso, además de que está llegando a las manos, por supuesto, sí está teniendo el uso que debería ser. Es decir, hablar de la identificación de necesidades en los diferentes sectores económicos del Estado. No hay nada evidentemente para un comerciante de abarrotes, por ejemplo. Y creo que es esa parte de lo que se abre un área de oportunidad para el gobierno, para tener realmente un análisis, un enfoque empresarial en el otorgamiento de los recursos. Les voy a dar un ejemplo muy básico. Anteriormente en el tipo de los recursos se otorgaban únicamente a través de convocatorias. Es decir, se abría una cantidad y se decía para todas aquellas pymes formadas que tú incluidas ese recurso para que puedan utilizarlo para la maquinaria, herramienta, mobiliario y equipo. Y bueno, pues capaz de mi positivo que alguien le lleguen 50,000 pesos para poder invertir en su negocio, lo que ya pensado y que además no les vaya a pagar. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de esos 50,000 pesos? A fin de cuentas, digo, las necesidades es imposible cubrir a todas y pues el estar repartiendo dinero nada más de esa manera, sin un enfoque, pues evidentemente ciclo beneficio, pero no hay tanto. Lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es hacer un análisis sectorial de sectores del Estado para que en base a ese análisis y esa colaboración con otras instancias del gobierno del Estado, otras secretarías, pues entonces sí ya tengamos una identificación de necesidades, un proceso de planeación, de ejecución y ahora sí el recurso para poder apoyar, pero ya como parte de un proyecto ya de planeación y de escalamiento. Entonces, ese es, creo que es algo muy, muy valioso, tema de que en este caso ahora con la información que tenemos y pues no nada más eso, sino con la colaboración, en este caso de la Cámara de Comercio, para que en este contexto podamos llegar a los comerciantes, a aquellos sectores que más lo necesitan. Pues evidentemente es muy valioso, es esa parte de la vertebración social que siempre en estas cámaras y que evidentemente sin esa colaboración para nosotros como gobierno sería muchísimo más complicado. Entonces creo que ese es un punto importante. El tercer punto que analizamos es el entorno regulatorio y su entorno de inversiones en la tala, ya que efectivamente más del 80% de las empresas consideran que el entorno regulatorio limita su crecimiento. Efectivamente, así es. Queremos decirles que en el caso de Pipo Delhi, estamos en esta modificación de nuestra regla de operación, porque sabemos que somos un organismo burocrático, pero ese mismo ejercicio lo estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Económico de nuestras instancias. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, aquí la implicación es que esta coordinación institucional no solamente es una política económica, una política de carácter económico, sino de carácter administrativo y de colaboración. Y por otra parte, como un cuarto punto de análisis, identificamos la digitalización y el escalamiento. ¿Verdad? O sea, el 74% de las empresas reconocen la necesidad de digitalizarse, pero solo una minoría cuenta con la estrategia de digital. ¿Verdad? Eso sí, eso implica que muchas de ellas no pueden escalar a siguientes niveles, porque, pues bueno, efectivamente estamos en otra época, en los tiempos, un negocio que no tiene los canales de comercialización digitales, bueno, evidentemente no va a tener la posibilidad de crecer, ¿no? Y en ese sentido, el poder contar con identificar procesos digitalizados, la trazabilidad y la capacidad para el requisito de financiamiento de proveeduría, pues evidentemente que van a ser muy necesarios para que podamos aplicar esta política de digitalización, ¿verdad? Y por último, lo que se refiere a industria en cadena de valor, que desde el enfoque productivo también nos demuestra que el 72% de las empresas no participan en cadena de proveeduría regional y 70% claro, estaría dispuesta a integrarse, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos remitimos a la capacidad de seguir en esto, se trata a nivel general de los Martínez Nuevo,
Pues tenemos un documento que viene desde la Federación que, al margen del Plan Nacional de Desarrollo, pues es el Plan Médico. Y ahí todo el tema de las industrias, la cadena de valor, el desarrollo, el fortalecimiento de la economía local, precisamente fomentando el consumo local, el desarrollo regional, son elementos que definitivamente, y más en el estado de Morelos, van a ser de gran ayuda. No podríamos pensar en un sector empresarial fuerte, Morelos, si en ese sentido las cadenas de valor no tienen un desarrollo que inclusive no pueden participar como proveedores del propio gobierno que se ha demandado durante tanto tiempo, ¿no? En esta parte, evidentemente que lo primero es, pues bueno, en base a este diagnóstico que es lo valioso, pues ver cuáles son los elementos que van a fortalecer estas cadenas de valor. Y me refiero inclusive, lo hemos platicado aquí, Canaco, desde el elemento de la formalización. Cuando hablamos de que el 72% de las empresas en Morelos están en el sector informal, y digo, si hablamos a nivel nacional, que es el 50%, pues es escandaloso, ¿no? Que la mitad de todo el empresarial, bueno, más bien que de del sector económico, pues es informal, cuando nos dirigimos a Morelos, nos vamos al 72%. Y cuando nos vamos, digo, porque es un trabajo que hacemos en el tipo de día a día, cuando vamos a lo que son los diferentes municipios, las poblaciones ya del interior del estado, pues esta informalidad se va a tener más de un 90%. No podemos tener un gobierno municipal y un gobierno estatal fuerte con esos indicadores, ¿no? Entonces, y no podemos generar cadenas de valor pues, en base a un comercio informal. Entonces, es evidente que este es un elemento muy importante que se tendrá que trabajar y inclusive tendrá que dice una política estatal y federal al respecto, porque es irónico que inclusive para poder encontrar los recursos del tipo DEPI, pues tengamos que ir solicitando que la gente se formalice, ¿no? Y no nada más es eso, es convenciendo que se formalice. Entonces, cuando nosotros vamos a esos foros en el interior del Estado, que llevamos más de 300 reuniones de trabajo, tenemos una base de datos de más de 4.500 ya y pymes, pero informalidad. Entonces, ahora, pues es esa situación de primero llevarnos a la formalidad como un elemento de planeación básica y después, pues, que genera esas cadenas de valor que tanto se necesitan, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, creo que hay un área de oportunidad muy grande. Creo que es un elemento que nos beneficia a todos, el tema de la formalidad. No podríamos hablar de una Canaco fuerte si no hubiera un sector comercial formal. Y evidentemente que se va a fortalecer más las cámaras con la mayor formalidad, ¿no? Y por último, y para terminar, ¿qué lo dicen estos datos para la gente estatal 2020? Que dice, bueno, pues que las empresas quieren financiamiento, pero necesitan acompañamiento. Que quieren invertir, pero presentan una fricción regulatoria. Que quieren crecer, pero requieren procesos de digitalización. Que quieren integrarse, pero necesitan articulación. Entonces, desde el nivel estatal, esto nos obliga a pensar en una agenda que combine financiamiento accesible, asesoría técnica, coordinación con municipios y vinculación productiva. Este foro y este reconocimiento que nos permite actuarnos evidencia y desde el Estado pues, nuestro compromiso es muy claro, es usar estos hallazgos para mejorar el impacto de los instrumentos que actualmente existen como parte de nuestra actividad de gobierno, fortalecer el acompañamiento empresarial y construir junto con las cámaras y gobiernos municipales, también estatal, alineada a la realidad empresarial. Cerraría con esta frase que dice que el financiamiento estatal funciona cuando se acompaña, se coordina y se adapta a la empresa real. Desde el espacio del Tribunal y de la Secretaría de Desarrollo Económico estamos puestos y dispuestos para poder colaborar. Muchas gracias. Sin duda, Ramón es una organización muy implicada en la, digamos, el secretario de Seguro ha tenido una mesa de trabajo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer en conjunto. Y déjenme decirles que esto funciona
Si ustedes están de aquel lado, lo toman, pues siguen la paz. Esa es la opción. Así que para cerrar el tema, por favor, Campos, Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. La verdad, quiero felicitar a David y a Miguel por este foro. La verdad que es un foro donde nos da mucha información para poder trabajar desde la Secretaría de Economía y sobre todo acompañar todas las tramitología, el tema financiero al gobierno estatal y municipal. Creo que podemos avanzar si nos unimos y hacemos trabajos en conjunto, tanto la Cámara, las empresas, la parte federal, estatal y municipal. Desde mi coordinación en la Secretaría de Economía tengan todo el apoyo, van a tener todo el apoyo para poder realizar todos estos trabajos que tenemos que hacer en conjunto. Envié una propuesta de trabajo desde la coordinación para poder seguir toda esta información, darle seguimiento y sobre todo trabajar con ella, porque lo importante es la información que se generó en este foro, que creo que fue uno de los foros más importantes que últimamente se ha dado, y desgraciadamente no pude estar ahí por temas de trabajo, pero me hubiera encantado estar ahí. La próxima, créanme que puedo estar ahí presente. Pero cuenten con mi apoyo desde la Secretaría de Economía, cuenten con todo el apoyo para poder llevar a cabo todos los trabajos que se requieran para fortalecer tanto el tema de financiamiento, de tramitología. Lo importante, como dice todos aquí los compañeros del presidio, es la tramitología. La tramitología a los empresarios les cuesta mucho y tenemos una instrucción del secretario Marisol Ebrard, es eliminar todas las barreras que haya para que los empresarios puedan desarrollarse mejor y sobre todo inviertan en México. Muchas gracias a Canaco, a David, a Miguel por esta invitación. Estoy para servirles. Gracias. Sin duda, gracias a todos ustedes. Para cerrar, a todo el equipo de trabajo, todos los jóvenes, Max, Diego, Calle. La verdad es que esto ha estado muy presente, pero especialmente quiero darle un agradecimiento a alguien que un día sentado en la oficina me captó la idea de lo que podíamos hacer. Y me la reiteró una vez que le dije, oye, tengo esta idea. Yo me dijo, era idea, pero las podemos hacer. Sin duda, la creatividad de la RT es parte de nuestro ser. Pero si no tienes a alguien con la capacidad de construir, implementar, con la capacidad de aprender todo el día, con la capacidad de poder darse a sí mismo para el servicio de los empresarios, no es el servicio de un liderazgo. Este liderazgo suma a todos ellos, y en ese específico quiero remarcar lo siguiente. No, esto es una mesa de fotografía. Yo les agradezco a todos los funcionarios, a todos los que están aquí, porque todos son relevantes dentro de su sector. Y es necesario matizar que aquí no debe mediar ninguna persona, pero sin el apoyo de gente como Miguel Águila, su capacidad, difícilmente la gente que representamos en el espacio podemos construir. Asegúrense de entender que Miguel Águila va a dar mucho trabajo. Pero gracias a todos, a los medios que están presentes, por favor, esto no termine aquí. El documento va a estar disponible para todos. Se volvió una mesa de trabajo, efectivamente, Marcos. Hay que llevar al mensaje al presidente, hay que llevarlo al secretario de Economía federal, hay que llevarlo a nuestra Juan Carlos. Hay que hacerlo de alguna manera útil y una tarea que nos comprometa a todos. A este 2026 no tengamos en la mano la prisa de qué sucederá, sino nosotros la capacidad de guiar el timón, tomarlo en nuestras manos y empezar a adaptar condiciones. Te decía para cerrar esta frase que ahorita el secretario me lo mencionaba, esta mesa debe ser la mesa. Pero esta mesa es solamente interpreta, en realidad está compuesta por todos ustedes y quienes se van a integrar. Así que todas las propuestas que ustedes quieran sumar sean bienvenidas, incluidos desde luego ellos de comunicación. Luis Miguel, Alejandro, bienvenidos. Muchas gracias a todos. Enhorabuena y por favor, pasen felices fiestas. Víctor de Valerios, que estás aquí, también te saludo. Pasen felices fiestas. Un abrazo afectuoso a toda tu familia. Que esté lleno de salud este año, más salud que viene. Gracias a todos.
Carango está haciendo nosotros. Y es gracias a ustedes que seguimos el principio de liderar algo de esos años.